Tuvimos ahí algunos problemas técnicos, pero vamos a reiniciar. Al parecer, Jitsi no deja, tiene algunos problemas con las transmisiones, entonces vamos a reiniciar con la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Es el diagnóstico interno. El diagnóstico interno de nuestros grupos. ¿Para qué necesitamos hacer esto? Bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer este diagnóstico interno? Conocer la situación actual de los grupos y establecer objetivos de trabajo. Continuamos con la importancia del diagnóstico. ¿Por qué es importante hacer este diagnóstico interno en las comisiones? El principal propósito es determinar si nuestro proyecto es factible bajo las condiciones actuales. Si no es así, debemos establecer objetivos claros para iniciar el proyecto. Para empezar, les comparto este diagrama sobre el comportamiento de un proyecto, contemplando dos variables, el conocimiento y la toma de decisiones. En este momento, al estar en la parte del inicio del proyecto, nos encontramos en la parte de clarificar la viabilidad del proyecto. Se conoce también como la fase de inicialización. Dentro de esta fase, que solamente estamos iniciando con nuestro proyecto, la influencia de la toma de decisiones es alta. Tenemos que tomar decisiones informadas. Por eso es necesario que tengamos el conocimiento sobre con qué contamos y con qué no. El conocimiento, a pesar de que es muy importante, en esta fase no tiene una influencia tan alta. Conforme va avanzando nuestro proyecto, cuando pasamos esta fase de clarificación, podríamos decirlo, las dos variables se unen y necesitamos un punto alto de toma de decisiones. Bueno, más bien, la toma de decisiones va a tener un impacto alto en nuestro proyecto y también el conocimiento. Este es el punto crítico en donde vamos a tomar la mayoría de las decisiones, porque vamos a tener esta curva de conocimiento hacia arriba, que lo vamos a lograr como haciendo estos diagnósticos, haciendo talleres, compartiendo conocimiento entre nosotros para lograr este punto en donde tomemos decisiones importantes. Conforme va avanzando el proyecto hacia las soluciones, el conocimiento tiene que ir aumentando. También tiene que ser más especializado en cada una de las áreas. Entonces vamos a continuar avanzando en el conocimiento, pero como ya hicimos nuestro proyecto, tomamos las decisiones más importantes que nos van a permitir tener bases sólidas. Las decisiones que se tomen conforme vaya avanzando el proyecto y hacia el final van a tener un impacto menor en nuestros resultados. Entonces, ahorita tenemos que enfocarnos en la toma de decisiones y lo tenemos que hacer de una forma informada. Por eso es importante hacer este tipo de diagnósticos para saber en dónde nos encontramos. Aquí les comparto una serie de pasos para iniciar con este diagnóstico. El primero es la reunión de comunicación. No es que tenga que ser solamente una, sino hacer varias reuniones. ¿Y por qué es importante que sean reuniones? Porque necesitamos fomentar la interacción entre los integrantes del grupo. Necesitamos conocernos, necesitamos crear lazos de confianza con las personas con las que estamos trabajando. Es difícil porque estamos trabajando en un proyecto que es vía internet, entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Lo podemos lograr trabajando juntos. Es algo que personalmente me ha funcionado mucho. El trabajar en los proyectos ayuda a tener confianza en los compañeros. También sabemos con quiénes podemos contar y con quiénes no, a quiénes tenemos que presionar y qué personas se entregan en trabajo justo en tiempo. Entonces, vamos a hacer reuniones de comunicación. Cada una de las personas es valiosa. Entonces, aquí podemos empezar a conocernos, saber quiénes son las personas que son líderes e ir desarrollando más líderes. Después está el paso 2
identificar y analizar la situación actual, el número de participantes activos, la parte que nos comentaba el señor Búho en su taller del distrito electoral, cuántas personas hay de cada uno de los distritos, cuántas personas hay de secciones electorales, que la verdad es que ahí sí no me meto. Vaya, les recomiendo mucho ir al taller, va a haber otro. También edad, género y escolaridad. ¿Por qué es importante la escolaridad? Porque necesitamos saber con qué tipo de conocimientos especializados contamos en nuestro grupo. El tercer paso es establecer objetivos, identificar los resultados y conocimientos que se deben tener al final de la etapa de formación. Entonces, vamos a establecer los objetivos específicos que necesitamos para lograr los, es que aquí es redundante, pues podríamos decir, establecer y identificar qué resultados necesitamos para lograr nuestros objetivos. Después está el paso 4, que es revisar si los objetivos encajan con el proyecto Migala. En este caso, suponiendo que tuviéramos algún objetivo que no encaja con nuestro proyecto, tenemos que replantearnos el objetivo, que si vale la pena estar seguir ese objetivo o no, porque pues sabemos que somos una sociedad que es muy plural, entonces no todos vamos a tener los mismos objetivos. Existen ideologías que tal vez puede que no vayan muy bien con lo que se está planteando, entonces vamos a revisar si esos objetivos están bien enfocados. Por último, el paso 5 es buscar, evaluar y seleccionar estrategias. Vamos a ver qué estrategias son las que nos van a funcionar, porque podemos tener muchísimas estrategias para lograr un objetivo. Vamos a establecer una ruta a seguir para lograrlos, y en este caso puse como ejemplo ser una comisión, que es para mí el primer objetivo que podríamos tener. Quiero enfocarme en la parte del paso 3, que es cómo vamos a establecer objetivos. Esta es una guía de 3 preguntas para que empecemos a plantearlo. Por ejemplo, ¿qué objetivos queremos lograr? El primero es ser una comisión estatal, que es de lo que les hablaba. Este es un ejemplo. ¿Qué información debe estar disponible para lograrlo? El diagnóstico electoral, diagnóstico interno y también el diagnóstico social. Después es necesario dividir el proyecto en subproyectos, y si es así, ¿cuáles serían? Por ejemplo, suponiendo que para hacer una comisión necesitamos la participación del 30% de las mujeres. ¿Por qué no hacemos un proyecto que sea cursos de perspectiva de género? Si ya sabemos que nuestra comisión no tiene el 30% de participación de mujeres. También, ¿por qué no hacemos estrategias de comunicación enfocadas a las mujeres para que empecemos a avanzar para lograr ser una comisión? Por ejemplo, aquí les planteo cuáles son los requisitos para convertirse en una comisión. Estos están en el reglamento. El primero, nombrar 2 representantes elegidos respetando la paridad entre géneros. El segundo, contar cuando menos con el 30% de igualdad sustantiva, participación efectiva de mujeres en las tareas. Tercero, contar con un mínimo de 2 integrantes activos por cada número de distritos federales de su entidad. En el caso de las comisiones temáticas por áreas de interés, el mínimo para conformación deberán ser 15 personas en activo. Entonces, ya con esta información nosotros podemos plantear nuestros objetivos. Necesitamos 2 representantes, pero antes de eso necesitamos que de nuestra participación el 30% sea de mujeres. Pero también, si somos una comisión estatal, necesitamos tener 2 integrantes activos por cada número de distritos federales. Entonces, ¿por dónde iniciaríamos? Por saber cuáles son nuestros distritos. Eso es una tarea que ya se quedó pendiente, entonces en este punto ya deberíamos de saber cuáles son nuestros distritos federales por entidad. Por cierto, aquí hay una nota, ¿no?
Hay una excepción para las reglas en la Comisión de Mujeres, de Masculinidades y de la Comunidad. Entonces, esa excepción va hacia la parte de la paridad. Si si es la Comisión de Mujeres, serían 2 mujeres. En la Comisión de Masculinidades serían 2 hombres. Y en la comunidad serían 2 personas que se consideren de la comunidad. Entonces ahí no vamos a tomar la parte de la paridad. Pero bueno, continuando con este ejemplo de convertirse en una comisión como objetivo número 1, tenemos cómo podríamos recolectar la información, porque ya sabemos cuáles son nuestros distritos, entonces ahora necesitamos saber de los participantes de nuestra comisión quién está en cada una de estas secciones. Por ejemplo, hablábamos de la participación de las mujeres. Primero necesitamos saber cuántas mujeres están en nuestra comisión. La recomendación en este caso es usar un Google Forms, que les voy a hablar un poco sobre cómo utilizarlo. Es muy sencillo, donde podamos recopilar información general sobre esto. Aquí está un ejemplo que hice sobre el diagnóstico interno de la Comisión de Puebla, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice el nombre o nickname. Este tipo de información también podemos establecer si queremos o no que se ponga, qué queremos que se ponga o no. Si vamos a aceptar como comisión dentro de nuestro diagnóstico poner el nombre o tal vez queremos no ponerlo, el género, el nivel educativo. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a presentar cómo se ve los formularios de Google. Aquí está. Por ejemplo, ahí está el link también en la exposición. Nos vamos a crear un nuevo formulario y nos da algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo el ejemplo que les comentaba, donde podemos editar cada una de las respuestas con, si queremos poner opción múltiple, casillas de verificación, que es para obtener varias respuestas. O sea, más bien podemos marcar varias opciones en una pregunta, listas desplegables, también podemos cargar archivos que sirvan como guías para la pregunta que estamos poniendo, el tipo de representación de nuestras preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la parte de el género, que tenemos hombre, mujer, no binario, el nivel educativo, la ocupación. En esta parte de los textos, pues les recomiendo que no se utilicen tanto porque ya una vez que dejamos las respuestas abiertas es un poco más difícil analizarlo. Las edades, aquí un truco que encontré es para no estar escribiendo cada una de ellas, podemos abrir un Excel, copiar y pegar y no automáticamente Google nos pone cada una de las opciones. Entonces aquí está así porque es la vista de cuando nosotros estamos editando. Otra parte muy importante es aquí, donde seleccionamos si la respuesta es obligatoria o no. Por ejemplo, aquí yo coloqué los distritos para que seleccionen cada uno y también les recomiendo poner como si las personas no saben cuál es su distrito electoral, entonces si tenemos una gran cantidad de compañeros que no sepan cuál es su distrito electoral, pues tenemos que volver a ver el curso, discutir este tema, porque es algo que todos tenemos que dominar. Entonces, aquí es sobre cómo se edita. Es muy sencillo y esto nos da una base de datos. Aquí es como se vería. Si lo ven, por ejemplo, en la parte de la edad, les decía, aquí se puede elegir fácilmente. Esa opción la tenemos con un desplegable. El distrito electoral también está desplegable y tenemos los comentarios. Aquí tengo un Google Forms que ya habíamos hecho y se los muestro porque quiero enseñarles cómo se ven las respuestas
de nuestra encuesta. Por ejemplo, aquí hicimos uno donde nos dijo 173 personas participaron y nos dijeron cuáles eran los estados de los que venían. Por ejemplo, aquí nos dice que la Ciudad de México era el mayor porcentaje. El género, por ejemplo, en general de participación fue el 76% masculino, el 20% femenino, entonces pues en la participación del 30% ahí todavía hace falta. Y aquí es lo que les comentaba, por ejemplo, pusimos algunas opciones, pero hubo otras respuestas que eran abiertas, entonces hubo muchas respuestas muy diferentes que es difícil como englobarlas o si se engloban se tiene que hacer de manera manual. Aquí hablábamos sobre el sentir general y también tenemos la parte de las respuestas abiertas que se tienen que revisar. De aquí podemos sacar como muchos de nuestros objetivos, pero es mucho trabajo donde tenemos que analizar cada una de las respuestas. Pero estos gráficos son muy visuales, pero también si queremos ir como al análisis más avanzado, podemos exportar esto a Excel para analizarlo, que es en esta parte. Nos abre una hoja de cálculo con cada una de las respuestas. Esta es la herramienta que yo les quería compartir para hacer el diagnóstico interno. Entonces, una vez que ya hicimos nuestro diagnóstico interno y ya sabemos cuántas personas están de qué género y con qué tipo de conocimiento especializado contamos, también vamos a continuar a establecer los objetivos. Por ejemplo, una de las preguntas que encontré que se hicieron durante el taller fue cómo vamos a medir la participación. Entonces, estas son unas sugerencias de cómo medir la participación. Se ponderó que la participación en los conversatorios fuera de más del 50%. Al reiniciar los grupos, pues ahorita probablemente solamente haya habido un conversatorio, ¿no? Entonces, tendríamos que esperar tal vez a tener dos o si solo ha habido un conversatorio, pues establecer que las personas que hayan ido a ese conversatorio en este punto, solo teniendo uno, serían las que tengan más del 50%. Entonces, esas personas se podrían considerar como activas. Lo que se recomienda es que esperemos un poco más para determinar si son personas activas o no. Tal vez podríamos esperar a tener 3 conversatorios, las personas que vayan a 2, de esos 3 se podrían considerar como personas activas. También otra forma de participar es en la creación de documentos y en la participación en las discusiones, que son en los chats, pero la forma como un poco más sencilla de medir esa participación es en los conversatorios. Entonces, la parte de la participación de las mujeres a veces es complicada en los conversatorios, por lo cual también se sugiere que seamos flexibles en cuanto a la disponibilidad de su tiempo y nos adecuemos a qué horarios son mejores para nosotras, en qué horarios podemos participar más, porque recordemos que pues existen muchas cargas sobre las mujeres como los cuidados, que es algo que tenemos que considerar y que es algo que se tiene que tomar en cuenta al momento de definir los horarios de los conversatorios. Tener un poco de acciones para mejorar la participación de las mujeres es algo que es necesario. Tal vez no un poco, un mucho. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son nuestros objetivos, que ya sabemos en qué punto estamos parados, yo les propongo esta guía sobre proyectos de solución. Entonces, tenemos que identificar cuál es la problemática con base en los objetivos que ya determinamos que tenemos como comisión. El primero es identificar relaciones y mecanismos que están involucrados en el problema. ¿Qué es lo que está pasando que nos está ocasionando este problema que queremos resolver? Esta barrera que no nos permite avanzar en el proyecto, ¿no?
El segundo es analizar qué tan profundamente es necesario ir para resolver el problema. Necesitamos delimitar el problema que tenemos, el que no nos deja avanzar. Esta guía es aplicable a muchos de nuestros proyectos, porque cuando yo lo estaba haciendo, me di cuenta que muchos de nuestros proyectos en general son muy ambiciosos, entonces tenemos que empezar a plantear bien qué tipo de cambios tenemos que hacer para lograrlos, porque en realidad todos estamos aquí porque queremos un cambio en México. Eso no va a ser fácil de lograr, pero creo que si empezamos a plantearnos bien cuáles son nuestros objetivos, podemos lograrlo todos juntos. El tercer punto ¿es este el problema que debemos atacar o es solo un síntoma que ha sido observado? Aquí nos vamos un poco más hacia el análisis de las causas raíz de nuestro problema. Entonces, si aquí vamos a analizar si en verdad el problema que estamos atacando no es solo un síntoma de algo más que tenemos que cambiar. El cuarto punto es, ¿qué tan necesaria es una nueva solución? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estimar el impacto del problema actual y desarrollar prioridades definitivas del proyecto con base en la evaluación que hicimos de nuestro problema. Entonces, aquí, ¿en verdad necesitamos hacer una nueva solución o necesitamos replantear las soluciones que ya existen y mejorarlas? El punto número 5 es, ¿qué requerimientos se necesitan para cumplir la solución? Tenemos que hacer una lista de cuáles son los requerimientos que tenemos, una descripción de cada uno de ellos y plantear resultados deseados de cada uno. Esto lo podemos hacer con un cuadro comparativo. Después está el 6. ¿Qué alternativas de solución podrían ser consideradas? Aquí vamos a hacer una lluvia de ideas con todos nuestros compañeros porque necesitamos tener la visión lo menos sesgada posible y vamos a determinar si son factibles técnicamente, económicamente y políticamente. Aquí probablemente en muchos de los casos necesitemos apoyo externo o apoyo de las personas que tienen más conocimiento en estas áreas, por ejemplo, en la parte política, pero el punto también es que todos aprendamos a través de este camino. El punto número 7 es qué soluciones son más factibles. Ya tenemos una lluvia de ideas de todas las opciones que tenemos. Ahora tenemos que seleccionar de esas cuáles son más fáciles de lograr o cuáles se pueden lograr y nos van a dar resultados mejores. Seleccionar entre cada una de ellas y determinar si nuestra organización tiene las competencias apropiadas. En este caso, como organización, sería nuestra comisión. También tenemos que determinar si se necesitará apoyo externo, que es lo que les comentaba. Por eso es importante que hagamos este diagnóstico y también es importante saber qué conocimientos tenemos. Yo realmente creo que a pesar de que sea un poco más tardado, se puede ir desarrollando cada una de las personas de nosotros para poder avanzar en estos proyectos. Sí nos llevaría un poco de tiempo, pero bueno, también es algo que como sociedad necesitamos. El punto número 8 es qué riesgos están asociados al proyecto. Esta parte es muy importante porque necesitamos determinar cuáles son los riesgos de nuestro proyecto. ¿Qué podría pasar si no hacemos las cosas bien? Tenemos que determinar qué tan tolerables son estos riesgos, porque incluso tal vez si hacemos bien las cosas, sabemos cuál es nuestro país, entonces existe ese riesgo y necesitamos saber qué tanto es lo que vamos a tolerar en cuanto a eso. Y por último, cómo pueden ser minimizados. Minimizar los riesgos en un proyecto es algo indispensable. Necesitamos buscar maneras de que toda esta participación que estamos haciendo, todo este esfuerzo, no ponga en riesgo a las personas y
También por eso mismo tenemos, por ejemplo, el reglamento para evitar que existan ese tipo de riesgos o también riesgos personales, como ya nos han comentado compañeros que están en estados que son más problemáticos, donde la política tal vez sí es un riesgo y eso es algo que sabemos. Entonces, tenemos que trabajar en minimizar los riesgos, pero antes de eso tenemos que conocer cuáles son. Entonces, ahí hay tarea para cada uno de nosotros. Y esa sería toda mi presentación. Entonces podemos pasar a la parte de preguntas. Sean amables. Listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí se escucha? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quisieran como adicionar a esta parte del diagnóstico interno? Eh, Esta pues es una mini guía para seguir en cuanto a cómo desarrollar nuestros objetivos, cómo evaluarlos, cómo ir avanzando como en el proyecto. Yo les planteo como primer objetivo ser una comisión. Tiene los pasos para hacer una comisión están muy claros, entonces es algo que podemos lograr y necesitamos determinar en qué necesitamos ayuda o si ya somos una comisión, pues hacer la parte de ya registrarnos como comisión. Si nadie tiene dudas, pues podríamos dar como terminado el taller. Igual, y si algo no se entendió muy bien, eh, también pueden decirme para mejorarlo en el PDF que les voy a compartir. Pero bueno, nadie. ¿Seguros? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Entonces, vamos a terminar la transmisión y gracias por su tiempo.